Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y tranquilos en sus casas. En la noche de hoy voy a explicarles específicamente de la herramienta MySQL Workbench y bueno, voy a hablarles sobre una base de datos que voy a crear llamada Blocks como ejemplo para que ustedes entiendan qué es una tabla, cómo se crea una base de datos, cómo le ponemos sentencias a estas dichas tablas en la base de datos y también vamos a encontrar los valores de cada tabla y por supuesto los que se van a insertar, borrar, eliminar y actualizar, que se los diré más adelante. Bueno, vamos a ir por pasos. En primer lugar, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos a empezar? En el concepto de la base de datos, nosotros vamos a encontrar básicamente una especie de baúl grande donde vamos a encontrar diferentes secciones. Estas secciones las podemos llamar tableros o tablas, que es lo que comúnmente se conoce en la concepción de la base de datos. Esto lo podemos encontrar en el Excel, en el Access, más que todo cuando se operan bases de datos. Y en estos casos, MySQL Workbench, que es una herramienta que funciona para la creación de bases de datos. Aquí lo que están mostrando en pantalla, les estoy mostrando, es específicamente una codificación en donde vamos a ver la base de datos Blocks, la cual todavía no he creado. Voy a ponerla, a ver si está, no está. Así que vamos a actualizarla, vamos a eliminar algunos datos de ella, vamos a, bueno, eliminar no puedo porque tengo un problema con el comando de borrado. Yo se lo voy a explicar más adelante para que funcione este comando. Y vamos a seleccionar algunos datos de la tabla de la base de datos. Para todo esto vamos a ir poco a poco con la parte de que, bueno, toda base de datos comienza con una creación. Entonces, en estos casos, esto está en inglés. Este formato se funciona en inglés porque por defecto MySQL viene en inglés. No podemos codificar en español porque entonces los códigos pues no se van a reconocer. Vamos a poner un ejemplo. Crear. También crear. Es muy parecido aquí, a esta parte. Create o crear en español. Como estos comandos no aparecen aquí porque no existe el español en MySQL Workbench, ¿qué pasa? Hay que codificar los datos de acuerdo a cómo funciona el Workbench, que funciona codificándose en inglés. ¿Y qué es codificar? Bueno, esto es codificar, es insertar valores, pequeños datos, para que funcione. No, cualquier cosa. Por ejemplo, una base de datos o hasta una aplicación, solamente con codificar podemos hacer. Pero ahora vamos a comenzar desde la creación de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Vamos a decirle a MySQL que haga la base blogs con un carácter común de esta denominación. Esto lo podemos también encontrar, por ejemplo, en una base de datos ROS, que esta la había hecho hace tiempo. Y esto es básicamente para tratar de que MySQL Workbench entienda qué tipo de símbolos, signos y de código vamos a utilizar, porque muchas veces MySQL nos pregunta, bueno, si tú quieres crear un codificado de datos, ¿qué tipo de carácter vas a utilizar? Así que, en el caso de la base de datos blogs, esto es lo que pasa. Entonces nosotros pues vamos a montar la base de datos en primer lugar y para eso lo hundimos aquí en este rayito. Listo. Bueno, y ahí nos aparece la base de datos. Y aquí nos aparece esta tabla. Voy a explicarles paso por paso. Lo que hizo MySQL es que ha creado la base de datos blogs y la ha usado para crear la tabla admin.db y react.db. Table en español es tabla. Entonces ahora tenemos lo siguiente, que es una parte muy importante ante todo esto. Vamos a hablar sobre las llaves.
Existen las llaves primarias y las llaves foráneas. Las llaves primarias son aquellas llaves que estas operan encima dentro de otras llaves. Son como una llave mayor, a la cual dicha llave opera para que otras llaves funcionen. Entonces, la llave primaria, si no existe, no pueden funcionar este resto de llaves, a las cuales llamaremos como llaves foráneas, que son llaves que ejecutan valores dentro de algunos datos de la base, como por ejemplo, nombre, apellido, contraseña, y tenemos, bueno, los caracteres de cada dato. Parchar es un carácter que se utiliza generalmente para poner datos cortos. E int funciona generalmente como una llave, algunas veces puede funcionar como operación de números y la mayoría de las veces puede funcionar como llave foránea para la creación de una tabla. Entonces, esta segunda tabla es otro ejemplo de ello. La diferencia aquí es que tenemos un carácter llamado test. Test es un tipo de carácter que se utiliza por lo general para tratar de crear algún tipo de texto común para alguna página web, para un sitio web o también para el estado de datos. En fin, esto tal vez se los explicaré mucho más adelante con detalles para que tampoco haya malentendidos y de igual manera comenzamos. Vamos a comenzar por la parte de las sentencias. Tenemos insert, select, delete y update. Estas sentencias funcionan para que MySQL Workbench entienda de que desde el servidor la base de datos específica a la que vamos a colocar de las columnas que contiene dicha base de datos, porque ojo, esta parte de aquí que es muy interesante y les quiero explicar. Estos paréntesis simbolizan las columnas de la tabla de una base de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una base de datos. Dentro de una base de datos, una tabla o un número de tablas. Dentro de esas tablas existe una columna o un número infinito de columnas. Ante todo eso, nosotros dentro de esas columnas vamos a guardar unos valores, que son estos que tenemos. Y estos los podemos colocar nosotros directamente o hasta en código, pero quiero explicárselos aquí porque me parece muy fundamental. Estas son comillas o apóstrofes. Funcionan específicamente para crear valores que den a significar qué datos se están insertando dentro de la columna a la que nosotros estamos seleccionando en la tabla de la base de datos. En pocas palabras, por ejemplo, esta tabla que está aquí. Esto que está aquí es una tabla pequeñita. Nos explica entonces los datos que están dentro de la columna. Y en este número de columnas que están aquí hay una tabla. Esta tabla se llama admin.db. Esa tabla está dentro de la base de datos que se llama logs. Entonces vean el orden. Está logs, está tablas, está admin.db y real.db. Esto es muy parecido a una secuencia en cadenas. Si una parte de los valores no existe y se trata de identificar, ¿qué pasa? La base de datos no va a responder con normalidad y mucho menos el programa. El programa te va a lanzar errores en algunos casos. En el caso de delete, me está ocurriendo algo muy parecido y se lo voy a explicar más adelante el por qué no he podido solucionar este error. Luego tenemos select from blocks. Select especifica o selecciona de una base de datos admin.db la tabla de dicha base de datos blocks, que al momento de iniciar la operación busca los datos, los pone y allí nos los muestra. Que también puede funcionar como consulta de datos. Luego está delete, que es este comando que desafortunadamente no he podido solucionar y estoy buscando las maneras para tratar de darle solución. Este es muy parecido a select, pero la diferencia es que, por ejemplo,
Podemos nosotros borrar una base de datos, podemos borrar una columna, podemos borrar los valores que están dentro de la columna de la tabla de una base de datos y podemos borrar también cualquier tipo de tabla, porque esa es la función principal de delete. Es un comando que funciona para el borrado de datos, lo cual es muy delicada esta parte cuando nosotros, por error, nos equivocamos, insertamos este dato y ¡pum! Se borran los datos, se nos cae todo y ya no podemos hacer. Luego hay una alternativa ante esto que lo podemos llamar como update, que es esta que están viendo aquí. Update funciona para que nosotros, al momento de crear ya la tabla para dicha base de datos, seleccione esta tabla y me actualice específicamente en la columna un valor que está dentro de la columna. Estos valores los podemos agregar como, por ejemplo, tomas, y luego de eso especificamos en dónde vamos a actualizar ese dato. Entonces, ID de usuario, que es la llave foránea de aquí, él nos va a identificar cuál es esta llave a la que vamos a actualizar. Como si nos dijera MySQL Workbench. Bueno, tú quieres reparar la bujía de un carro, porque el carro no te prende. Y si tú le pones una bujía de un carro nueva para cambiar la vieja, que ya no funciona, entonces, ¿qué pasa? Cuando la llave, insertas la llave al carro, ¿qué va a hacer ese carro? Lo más probable es que funcione la bujía del carro, porque como la llave se va a encargar de hacer funcionar al carro en sí, como en este caso, entonces ya sería en estos casos que la bujía cambiada va a tener un nuevo valor y va a funcionar el carro perfecto. Que es lo mismo que está pasando aquí. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos update, admin set nombres, admin set apellidos, admin set contraseña y estos son 3 ejemplos. Vamos a, por ejemplo, a actualizarlos. Todos son los mismos. Aquí los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Actualicemos esta parte. Queremos actualizar estos datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer? Si ya los tenemos insertados y ya clasificamos cuáles son las columnas de la tabla a la que vamos a actualizar, entonces, ¿qué pasa? Podemos actualizar sin problema los datos. Y los datos se nos van a actualizar. Y cuando entremos a blog, ya esta parte de aquí nos va a cambiar. Tomás Versetti 24568911. ¿Qué pasa aquí? Ya los datos se actualizan. Y si yo quiero agregarle, pues, por ejemplo, 12, para que me inserte ese valor en la tabla de la base de datos, ya Versetti como apellido va a desaparecer y lo va a cambiar por 12. Esto es lo que sucede en estos casos. Y esto yo lo puedo realizar en cualquiera de los casos. ¿Y cuáles son esos casos? Bueno, por ejemplo, en el caso de la contraseña y el nombre, ya que cumplen la misma función, actualizar los datos específicamente de acuerdo a la columna que vamos a actualizar en la tabla de la base de datos. Muy complicado de explicar, pero muy sencillo de realizar. Por eso es que hay que analizar cada parte de los datos que uno inserta. También, como por ejemplo, la codificación de lo mismo y entender de que se necesitan símbolos, puntos, comas que nos van a ayudar a explicar al programa qué es lo que vamos a ejecutar y para qué lo vamos a ejecutar. Bien, ahora tenemos la selección de los datos. Por ejemplo, select from blogs.readb. Vamos entonces, en estos casos, esta tablita que está aquí, ya en estos casos es una tabla que simplemente la vamos a consultar en los datos. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la base de datos ReaDB e insertamos los datos del título y del contenido para que nos lea estos valores que están. Entonces, ¿qué pasa? Si yo copio estos datos y lo ponemos ahí, ¿qué pasa ahora?
Si yo actualizo estos datos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece los datos que están aquí? Porque resulta y pasa de que hay un problema con los datos, y es que son muy largos para la columna. Esto era lo que les estaba explicando acerca de los caracteres. No todos los caracteres pueden utilizarse, y esto, vamos a hacerle una prueba de esto porque esto es una sorpresa que les quería dejarles. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cambiar a test, por ejemplo, vamos a cambiar test como 45 para ver los cambios que hay en esos datos. Y se van a dar cuenta qué es lo que va a pasar aquí. Por ejemplo, si actualizamos aquí, todavía nos va a explicar de que los datos son muy largos para la columna de contenido, que es cierto. Miren esta cantidad de datos. Entonces, para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner otro ejemplo. Comidas de la esperanza. Restaurante. Vamos a ver si actualizamos los datos. Bueno, con el título y tenemos el contenido. Bueno, comida en la esperanza, pero todavía no nos aparecen los datos. ¿Por qué? Esto puede deberse a que nosotros hemos puesto espacio a los datos. Algunas veces se da. Vamos a hacer la prueba. Este es un pequeño ejercicio que les quiero hacer. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se dan cuenta. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Generalmente, cuando nosotros seleccionamos un carácter que nos ayude a insertar los valores en una base de datos, hay que ser específicos y tratar de que los datos que trate de explicar no tengan a veces espacios o signos que muchas veces van a obstruir el contenido de los datos. Y muchas veces no sale. Vamos a hacer la prueba con... Ahí está. Y fíjense, aquí me apareció dos partes. ¿Por qué? Porque resulta de que ReaDB me está enseñando una cosa. Y es que al haber ya cambiado los datos de aquí, fíjense cómo funciona el análisis de los datos. Al cambiar los datos que ya estaban puestos aquí, quedan en espacio. Algunas veces puede funcionar y otras veces no en la base. ¿Qué sucede? Al nosotros insertar los datos, nos va a aparecer dichos datos insertados. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, miren, Comida La Esperanza Restaurante. Esto nos da a entender de que el contenido de dicho título ya aparece. Y esto se debe porque en la base de datos a veces hay que ser específicos y no hay que centrarse simplemente por insertar los datos porque sí, porque ya, sino porque muchas veces hay que también, o es muy importante de hecho, vale más analizar datos que están errados en vez de realizar un trabajo muy apurado. Y eso es lo que sucede en las bases de datos. Lo importante aquí, lo que les dejaría ya como conclusión para este video es eso, que nosotros podamos analizar los datos que vamos a insertar en dicha base de datos y al momento de mandarlo a dicha base puedan leerse sin ningún problema, sin el hecho de simplemente insertar y poner aquí y quito allá y hago esto. Es de analizar y de aprender qué es y para qué vamos a codificar, utilizar una base de datos, a crear tablas, a crear el contenido, un título, una contraseña, que muchas veces nos aparece como algo desconocido, pero nosotros lo vamos comprendiendo con el tiempo y ahí es donde va partiendo todo, de hecho. Esto es muy importante y se los dejaría como un buen video hasta hoy. Así que bueno,
Espero que para la próxima vaya a hacer otro video acerca del tema relacionado. Y bueno, espero que se cuiden, espero que se encuentren bien y hasta la próxima. Descansen todos.